8 de la mañana, 15 minutos. Seguimos en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Valliviana, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone Facebook o YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer en su casa, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que irse de su casa, no puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? TV Canal 2 Salta, Marcela Jesús, YouTube o Facebook, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo lo quiero ver a Fernando Pequeño y quiero ver qué es lo que dice de todo lo que está pasando, de la última marcha, de lo que pasó en el país, lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Ingresa al canal de YouTube Marcela Jesús, que apenas termine la entrevista va a estar colgada completa. Y si me dice, vos haces entrevistas muy largas, che, yo quiero las partes principales solamente, también las puede ver. ¿En dónde? En nuestro TikTok Marcela Jesús, que a partir de las 12 van a estar todos los cortes de la entrevista y la puede leer completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Él es nieto del gobernador secuestrado días antes de que se decretara a nivel nacional la dictadura militar. Fernando Pequeño Ragone, le damos los buenos días. Hola Fernando, bienvenido a De Buena Fuente. Hacía un montón que no te visitaba, Marcela. La verdad que siempre es muy lindo estar con la calidez de tu forma de entrevistar, ¿no? Y abrumado por este mapeo del territorio que acabas de hacer, me queda claro que el que no te ve es porque no quiere. Están obligados, esto es obligación ya. Bueno, pasa, yo le quiero agradecer, vos sabés que a mí me pasa, Fernando, con directores de radios del interior que yo no conozco. Y me llaman y me dicen, me gusta tu programa, te podemos reproducir, podemos pasar, y saludamos a toda la gente del interior que nos escucha, que nos ve. Y el tema de las redes tiene que ver con mis hijos, porque claro, vino un día uno y dice, che mamá, ¿cómo podés ser periodista y no tenés Facebook? Bueno, metele Facebook, YouTube. ¿Cómo puede ser que no tengas TikTok? Y bueno, ahí, y la verdad que hay un equipo de gente trabajando detrás mío, al que yo le agradezco muchísimo, porque yo pongo la cara, pero ellos son los que escriben, los que suben las cosas, los que hacen los cortes y todo lo demás, para que todo lo que pase acá después se vea durante la jornada. Un día tenemos que hablar de la evolución de Marcela Jesús en los medios. Yo te conozco hace 20 años. Sí, y he visto siempre, primero, tu persistencia, tu forma de sostenerte y la coherencia, que me encanta. Te agradezco. Hay pocos periodistas, digamos, que se mantienen tanto tiempo y en posiciones coherentes, ¿no?
que yo creo que es lo más importante, vos sabés, en todo esto en donde estamos apabullados por las redes sociales, por la instantaneidad y todo lo demás, la coherencia es lo aún fundamental. La forma en que sobrellevaste tu candidatura con tu trabajo me pareció excelente. Te agradezco. Yo dudaba mucho de ese momento de Marcela Jesús, no me y digas. creo que lo pasaste muy bien. Bueno, fue algo muy lindo y yo agradezco mucho el acompañamiento de la gente, ¿no? Y vos sabés, me pasó, no estamos yendo del tema, pero me pasó en Capital, en Interior, me dice, ay, yo te conozco desde que tenías 20 años, porque yo empecé en esto hace 37, imagínate. Entonces vos decís, el cariño de la gente. Lo que se va cosechando. Durante tantos años, realmente yo soy una agradecida, porque una agradecida de hacer lo que me gusta, una agradecida de tener salud, que sin salud no podemos hacer nada, y de toda la gente que me acompaña. De lo que no podemos estar agradecidos es del gobierno nacional, y de esto siempre el golpe, siempre el ataque de sacar en el marco del Día de la Memoria una supuesta, no digo supuesta, es una mujer que fue apropiada de bebé, entregada en una casa, y que aparezca a hacer un relato donde diciendo, mis padres son los que me criaron, estoy de acuerdo con ellos, uno vive con los padres que lo criaron, pero esa muestra, de repente un día apareció un bebé en mi casa. No puede aparecer un día un bebé en tu casa. No puedes apropiarte de un bebé que no es tuyo. ¿Y qué pasó con la mamá de ese bebé mucho antes? Y escuchamos los relatos de lo que pasó con las mujeres en cautiverio, y es terrible, ¿no? Y ahora que salgan legisladores como el diputado Lastra, donde dice la teoría de los dos demonios y demás. Si los guerrilleros cometieron cosas, cometieron delitos, está la justicia, como se hizo en Italia, como se hizo en tantas otras partes, pero no desaparecerlo, violarlo, torturarlo, matarlo. ¿Cómo lo vivís a todo esto vos que yo lo vivo con abuelo desaparecido? Lo vivo siempre con angustia este mes, porque se revive el duelo permanente, ¿no? Cuando uno tiene un familiar desaparecido, y en mi caso un hombre que había sido gobernador de la provincia, que no es menor, digamos, se hace como más traumático por muchos procesos muy íntimos. Pero vivo con preocupación también este régimen totalitario en el que cayó el gobierno nacional, y hay que decirlo con todas las letras también, el acompañamiento innecesario del gobierno de Salta a este régimen del gobierno nacional, porque una cosa es darle gobernabilidad a un presidente y otra cosa es apoyarlo mucho más allá de la gobernabilidad para hacer negocios, ¿no? Entre muy pocos. Así que eso... ¿A qué te referís para hacer negocios? Yo tengo muy presente el mega negocio de la minería en Salta, y con 3 gobernadores, Catamarca, Salta y Jujuy, que se han aliado al gobierno nacional para la extracción minera brutal. Tanto es así que, digamos, hoy no hay un ministerio de la producción, se llevaron puesto a todos los productores rurales, que siempre ha sido la oligarquía de Salta, y hoy es la patria minera, porque el ministerio que articula la producción se llama de Minería y Producción, sí, en Salta, quiero decir. Más claro, echarle agua. Pero quiero volver al tema de volvamos, la porque son muchos temas que vamos a ir tratando, porque me deja un montón de preguntas, cosas para añadir y demás. Volvamos al 24. Bueno, Sáenz con respecto al 24 hizo un tuit acompañando a la gente y mostrándose en contra de la dictadura, ¿no? Por lo menos 2 grandes facciones del peronismo presentes ahí que yo pude mirar, pero te quiero contar de la marcha en sí. Sí. Ha sido una marcha realmente impresionante en la articulación que ha tenido. Yo desde hace varios años estoy muy cerca de la Mesa de Derechos Humanos con la Asociación Ragone, que es la que yo presido, que es una ONG de derechos humanos, y he tenido oportunidad de ver esa articulación. Si bien no estoy
totalmente imbuido dentro de la articulación de la Mesa de Derechos Humanos, que son varias organizaciones las que convocan desde hace muchos años a esta marcha. Me ha impresionado la cantidad de adhesiones que llegaban y la cantidad de movimientos sociales, instituciones que venían en los miércoles previos a la marcha. La Mesa de Derechos Humanos se junta siempre en la sede de la UNSA, en el centro, ahí en la calle Alvarado. Y bueno, ahí se fueron dando los prolegómenos de esta organización, los apoyos, las discusiones también. Y ya ahí comenzaba a notar un movimiento interesante que no se había dado los 3 años anteriores de Milei. Y de gente que se está dando cuenta que este gobierno está atacando a las bases más íntimas y dice, yo quiero participar, yo quiero estar. Efectivamente, que se sienten defraudadas, sí, ¿no? Por este gobierno, por las promesas de campaña que no solamente nunca se cumplieron, sino que se hicieron todo lo contrario a lo que se había dicho. Y eso se vio el día de la marcha. Realmente habría unas 10 cuadras de gente. Hay muchas escenas que están en las redes tomadas por drones. Ahora es muy fácil ver cuando una marcha es contundente o no. Pero además, y casi en simultáneo, ver las marchas en todo el resto del país. Impresionante. La de Buenos Aires fue impresionante. Entonces creo que ese gran apoyo, digamos, de las comunidades a ese 24 de marzo habla de que hay un malestar general de este gobierno de extrema derecha y además no solamente negador, sino que reivindica lo que fue el golpe de Estado. Se hablaba en algún momento de indultos para dictadores también, ¿no? Muchos, digamos, el indulto no salió, pero salió este video, claro, tan lo del extraño. Indulto muchos lo esperábamos entre la gente de derechos humanos, lo veíamos como muy posible porque eran capaces, porque la estrategia del gobierno con cada uno de los tratamientos de las leyes es golpear, ¿no? Es golpear. Interesante analizar también por qué no lo hicieron. Porque hay un límite más allá del cual la pelota se vuelve rápidamente en contra. Y el 24 de marzo es uno de esos límites. Y a mí me llena de orgullo porque a mí me compromete particularmente en un proceso del asesinato de quien fuera un gobernador popular en Salta, que fue Miguel Ragone, que fue mi abuelo. Para el que no conoce la historia, porque vos sabés que tenemos gente que pasa rápidamente, que no, los jóvenes. Claro, y que no conoce la historia, le decimos Franco, que está sentado en nuestros estudios, Fernando Pequeño. Él es nieto de Miguel Ragone, el gobernador secuestrado, que todavía nunca se supo qué pasó con él, con su cuerpo, uno de los desaparecidos. Los teléfonos para que los oyentes se comuniquen con nosotros. Que podés comunicarte al 3875-012350 o al 3874-858-977. Vamos a hablar enseguida de esto que me manda el oyente o televidente que dice: buen día equipo, la señora Rollón debería abstenerse. Ella fue de una CEO de una minera desde hace muchísimos años. Tenemos el video también, que eso lo vamos a pasar después, porque un abogado le hace una denuncia por ser cómplice de las mineras en esta ley de glaciares, y también lo tenemos al inefable Adorni decir en la jornada de ayer en la conferencia de prensa que pasan a las provincias los derechos mineros de autorización y demás, y para decir que a dónde se puede extraer, de qué manera, dice, porque antes se protegían muchos lugares que no necesitan protección. Pero volvamos a Fernando Pequeño, contarle la historia de tu abuelo a la gente, y de paso tenemos fotos y videos que podemos ir pasando, y como esto es radio y televisión, a la gente de la radio le vamos a ir contando. ¿Quién fue Miguel Ragone? ¿Qué le pasó? Miguel Ragone fue gobernador de todos los salteños por 18 meses. Estudió medicina en Buenos Aires en la década a fines de la década del 30, y estuvo muy cerca de Ramón Carrillo cuando se armó toda la estrategia de la salud pública de ese primer peronismo que ganó en 1945. Una vez recibido en Buenos Aires de la mano de Ramón Carrillo,
volvió a Salta para cuidar a sus padres que ya estaban envejeciendo y ahí fundó el primer hospital importante en Salta Grande de la era del peronismo, que fue el Hospital Cristofredo Jacob, que nace como un hospital muy parecido a lo que hoy es el Hospital San Bernardo y con el tiempo se transforma en un hospital neuropsiquiátrico. Él fue el primer director y durante la década del 60, del 70 estuvo ejerciendo la medicina en Salta, lo cual le valió rozarse con las élites, venir de una clase social de inmigrantes que dieron servicios. Al principio sus padres tenían un restaurante y en 20, 25 años de trabajo y con la evolución del peronismo en esos años, llegó a ser candidato y llegó a ser electo. En una Salta feudal, donde también las clases oligárquicas articulaban con el peronismo, en ese contexto pensaron los sectores establecidos, digamos, lo que hoy conocemos la derecha, y también mucho la derecha del peronismo en Salta, sí, pensaron que Ragone iba a ser un mediquito que iba a abrazar las mieles del poder y que iba a ser gobernador, pero que iba a comandar alguien más de su entorno. Ricardo Falú, básicamente, yo tuve oportunidad de escucharlo esto en el juicio, el propio Ricardo Falú, que fue ex juez con una larga vida, no truncada como la de Ragone, hasta el año 2002, 2003, y que él contó cómo en la puerta de la Catedral de Salta le dijo a mi abuelo, vos pensabas que iba a ser Ragone gobernador y Falú al poder, pero no es así. Y esto a mí me abrió la cabeza de cómo funciona el poder. Ponemos algún mequetrefe que nos represente y luego lo cooptamos y lo compramos y vamos para adelante. Bueno, mi abuelo no quiso negociar y eso me llena de orgullo también, ese gobernador popular que no negoció. Mucho aprendí también ahí de cómo sectores del peronismo también lo criticaron después, ya 20 años después, cuando yo empecé a aprender toda esta historia, lo criticaban de que no era un buen peronista porque no sabía negociar, lo cual a mí me hace algún ruido. Es raro, yo digo, pero ¿no? Eso es ser peronista. Claro. Y bueno, él no es que no sabía negociar. Negociar ya de entrada tiene. Te suena mal, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay que negociar y para quién? ¿Qué es lo que hay que negociar? El tema es que él no es que no sabía negociar, no quería negociar y no negoció y por eso se lo llevaron puestos. Básicamente eso fue el gobernador popular Miguel Ragone, que estuvo 18 meses nada más gobernando Salta, pero que dejó una impronta muy grande porque fue el momento estratégico en el siglo XX donde hubo un peronismo en Salta realmente popular que quería ser revolucionario. Bueno, no pudieron, pero dejaron una marca importante. A los que no negocian no los quieren. No, a los que no negocian no los quieren. No los quieren ni los sacan y lo que bueno, no hacen a mi abuelo lo mataron, no solamente lo sacaron, lo mataron, lo cual a mí me dejó una impronta muy importante para leer cómo funciona el poder, los partidos políticos y la política en Salta. Tenemos algunas imágenes, le pido a los operadores que la vayamos pasando y Fernando que le cuente a la gente de la radio qué es lo que estamos viendo. Esto tiene que ver con la marcha, le vamos contando quién está. Qué lindas imágenes, estamos viendo imágenes de la marcha con la ex senadora Nora Jiménez, que me merece mucho respeto. Recordemos que Nora estuvo secuestrada. Le hicieron absolutamente de todo y parte del problema que ella tiene con la dentadura tiene que ver con esa época, con sus golpes, con los que le hicieron que no pudo solucionar nunca, además del tema psicológico y todo lo demás que le pasó, ¿no? Y que pudo realmente vertebrar una política popular y de derechos humanos. La verdad que yo siempre con mucho afecto con Nora, me merece mucho respeto. Ahí estamos en la Plaza 9 de Julio, el 24, comenzando la marcha. Creo que ahí atrás está Elia Fernández, me parece. Elia Fernández sí se la ve, es mi prima, también sobrina de Miguel Ragone, su mamá desaparecida, asesinada en Palomitas, en la Ruta 9. La masacre de Palomitas en Salta
fue una de las masacres más impresionantes del país en esa época. Ahí miramos el comienzo de la marcha sobre la Plaza 9 de Julio, con todas las chicas, les digo yo, por su avanzada edad, que bueno, abren siempre, ¿no?, con esas banderas de las organizaciones de familiares. Ahora, además de la edad, la energía, las ganas de luchar, el espíritu combativo, que tienen porque que ser el ejemplo para muchos jóvenes. Hay que ¿no? ver que son duras, ¿eh? Mirá sí. Que yo conozco muchos dirigentes muy duros, pero estas mujeres son terribles. Las quiero mucho. A mí siempre me representan un mojón donde mirarme cuando las cosas de los partidos políticos por ahí te llevan a pensar si el pragmatismo no es una herramienta importante, y ellas son el lugar donde uno se mira para decir que el pragmatismo no puede vaciar la ideología y la política popular. Son todo lo que está bien. Exactamente. Seguimos viendo estas imágenes, a ver, le contamos a la audiencia, mientras está con nosotros sentado en nuestros estudios Fernando Pequeños. Ahí estamos viendo las imágenes del comienzo también, ¿no? Son las imágenes del comienzo, ha sido una marcha impresionante, eso es ya llegando al Parque 9 de San Martín, la marcha va en el palco. Bueno, a mí me emociona mucho que me inviten a ser parte y a hablar, ¿no? En ese pequeño palquito que no cualquiera se sube, porque es un mensaje siempre duro y contundente, es un momento en el que los organismos de derechos humanos leen cada uno un pedazo de un documento que siempre tiene un espíritu muy crítico a las políticas de derechos humanos, y obviamente en este año fue muy crítico del gobierno nacional y del gobierno provincial también, ¿no? Acá mientras nosotros estamos charlando nos escribe un oyente o televidente, dice: el presidente no solo está loco, es peor que loco, porque es malo, no tiene límites, va a hacer desastres y ya lo está haciendo y va por más. Esto lo hace bajo la pollera de Trump, dice, hay que sacarlo. Saludos a Marcela y saludo también a Fernando. Y otros dicen, bueno, todo lo que decían que Rosón era la más preparada y hablaba de corrido, ahora vemos lo que ella realmente es, porque lo está demostrando, entre otras cosas que nos están diciendo los oyentes y televidentes. ¿Estuviste en la primera parte donde se armó el lío ahí con Ángel Marás? ¿Qué opina de lo que pasó? No estuve, llegué un poquito más tarde, lo vi por los videos. Me parece lamentable que los distintos sectores del peronismo en Salta, digamos, tengan esa disputa. Habla del estado de fragmentación del peronismo, pero también de un grupo de pícaros que quieren arrojarse la identidad del partido peronista, y el partido, hay que decir, en este momento está intervenido, y hay una conducción de esa intervención que se está haciendo presente de a poco en el partido para restablecer. Hay una pugna muy grande entre los sectores del peronismo que han apoyado al gobernador Sáenz y los que fueron desplazados por ese gobierno. Yo he sido parte del peronismo, he sido muy crítico en la última etapa del gobierno de Juan Manuel Urtubey, y he visto la transición del Partido Peronista de Salta entre lo que era el urtubeicismo y el saenzismo. He sido maltratado también en ese proceso. ¿Por quién? ¿Qué pasó? Por los sectores saencistas del peronismo. No quiero sonar reduccionista con esto, lo digo solamente para ponerle un rótulo para que se pueda comprender, porque es mucho más complejo, pero sí veían, digamos, quienes representaban no solamente el gobierno de Urtubey en Salta, quienes representaban el kirchnerismo, porque la gran disputa ahí era deskirchnerizarse, que era lo que era necesario al final del gobierno de Macri, con la impronta más marcada todavía de Milei. Vi cómo los peronistas pueden fácilmente deskirchnerizarse y macrizarse y mileneizarse. Entonces, sí, eso me hace llevar la experiencia de cómo funciona el poder y de cómo coopta dirigentes como este señor, ¿no?, que habló Maras, que habló en la Plaza 9 de Julio. Me parece que Maras. Me parece que
La reflexión que yo hago ahí es que falta la refundación del partido peronista, no solamente del partido peronista, de todos los partidos que han venido con una gran debacle de representación del neoliberalismo de los 90 con Menem para ahora. Yo, mirá que he militado 20 años, casi un poco menos, en el partido peronista, buscando la identidad de mi abuelo, mirando, estuve más cerca, más distante, y nunca tuve posibilidad de participar de una elección interna de autoridades del partido. O sea, entonces, ¿cómo puede un joven que hoy quiere ponerse el poncho de peronista o de lo que sea, entender cuál es la vida interna de un partido? No existe. No existe la vida interna. No existe. Entonces, ¿cómo puede un partido controlar a los diputados nacionales que han salido en un frente donde ese partido era primordial y prioritario? Estoy hablando de los 3 diputados nacionales de Salta que votaron en la era Milei absolutamente todo lo contrario de la identidad de ese partido. Pero Pablo Outes dijo, el gobierno de Milei se está cayendo, pero yo voto a favor. ¿Cómo es? Estoy en contra de todo lo que está pasando, pero bueno, voto yo creo a favor. Que en el caso de Pablo tiene una gran responsabilidad en la conducción y en la rearticulación. Y todo lo que pueda rearticularse está bueno. Habrá que ver en el momento de hilar finito cuáles son las decisiones, no de Pablo Cosiner, sino del partido peronista, porque eso es otra cosa con la que tenemos que terminar. Yo estaba hablando de Pablo Outes. Perdón, Pablo Cosiner, Pablo Outes. Sí. Yo digo, la responsabilidad de la conducción de un partido no está solamente en el presidente o en un interventor, sino en los grupos que lo acompañan. Ahora dijo, por ejemplo, Outes ayer o anteayer que, Cosiner, ya me mareé. Nos confundimos con los dos Pablos, es importante diferenciarlos. Sí. Pablo Cosiner es el actual interventor del Partido Justicialista y Pablo Outes es el diputado nacional con raigambres, digamos. También su papá fue asesinado en la masacre de Palomitas, pero no hace nada. Nunca fue una marcha, nunca estuvo con ustedes. Pero fíjate que me encantó compartir con Soledad Outes en esta marcha, que sí estuvo con un espíritu muy crítico de su propia familia también, lo cual a mí me impresionó. Es la primera vez que ella viene, también ella vivía en Europa. Muchas veces. De hecho, hace muchos años, cuando estábamos luchando contra el ex juez Lona, hicimos con ella una marcha juntos. Ajá. Yo la recuerdo de ahí. O sea, Soledad siempre tuvo otra coherencia en relación a las políticas de memoria, verdad y justicia, que Pablo Outes no la tuvo, lamentablemente. Bueno, pero eso habla de que en una misma familia, los familiares siempre pueden tener vidas divergentes, ¿no? Sí, no necesariamente porque te matan un abuelo o un padre en la dictadura, vas a estar en contra de la dictadura o del neoliberalismo. Esto quedó muy claro con la figura de Pablo Outes. Los confundo. Nos quedamos los dos con eso. Vamos al Pablo Cosiner. Pablo Cosiner dijo esta semana que le iba a pedir, por ejemplo, que todos los que están afiliados al PJ y sean miembros del gobierno tienen que aportar en el PJ, porque creo que todos están aportando al Partido País. Claro. Porque lo vaciaron al PJ y todos esos aportes los llevaron a otro partido. Entonces, esto viene de una confusión de que los salteños creen que quien preside quien es gobernador tiene que presidir el PJ. Pasó con Romero, pasó con Urtubey y ahora, digamos, no es el presidente, pero él manejó la CAP. Exactamente. Después. Yo creo que sería muy saludable que el gobernador no tenga mucho que ver con el mando del partido, porque el partido debe poder decir, organizar y controlar la gestión de gobierno, que nunca pasó en Salta. No existe que el Partido Justicialista controló la gestión de un gobierno justicialista, ni con Romero ni con Urtubey. Sí. Yo sueño con ver un partido que pueda hacer eso. Imagínate un partido que tenga un sector que controle a sus representantes, a sus diputados, a sus concejales, y que y no hubiese pasado lo que pasó con Cosiner, Yolanda Vega y la otra chica. Bueno, ahora hay que ver si Cosiner pide la expulsión de todos aquellos que votaron en contra, como pasó con Carolina Moisés, donde la intervención
la expulsó, no la dejó ser candidata y demás, porque ella siempre se manifestó a favor de Milei. Por ejemplo, eso en Salta no pasa. ¿Lo hará Pablo Cosiner? Yo esperaría que sí, que en la medida que se vaya revertebrando el partido, lo primero es ver la intervención del dinero y de cómo se va a sustentar ese partido, pero después hilar más finito, decir, bueno, hay cosas de las que no se pueden volver, no todos podemos estar en el mismo partido con el mismo sello, porque hay cosas que no tienen retorno. Hay cosas que no tienen retorno. ¿No? Ahora, acá, sentado ahí, Romeo Medina dijo, por ejemplo, que no se rindieron los 600 millones que le mandó el PJ Nacional a Urtubey para la campaña, y habló también de dinero que le dejaron las autoridades anteriores, ¿no? ¿El dinero tiene que ver con todo esto también? Y yo creo que siempre tiene que ver el dinero, porque es el manejo del poder. Respecto a estos 600 millones, yo creo que hay que ir a la justicia y que dirima, porque si le vamos a creer a un sector o al otro, estamos siempre sobre los dimes y diretes de la política en relación de algo que hay que juzgar desde un análisis económico, contable y demás, que tampoco los partidos son muy prolijos contablemente. Que deberían ser. Acá me dicen, dice, ¿quién es el joven? Mará es más viejo que Matusalén. Dice, Mará es un hombre grande, yo no sé si es más viejo que Matusalén, pero sí es un señor grande, tiene razón la señora. Lo que pasa es que nosotros, lo que ya somos todos grandes, decimos el joven, la chica, porque nos acostumbramos a hablar de esa manera. A esta Cámara, Fernando, háblale especialmente a los jóvenes, porque tanto a nivel nacional como a provincial salieron los mobileros a preguntar, ¿sabes por qué feriado? ¿Sabes qué pasó? Y mucha gente no sabía absolutamente nada. Háblale a los jóvenes. Bueno, los jóvenes, ustedes están desmovilizados en su gran mayoría, porque les han hecho creer que la política no sirve para nada porque es corrupta, porque todos los políticos son ladrones. Muchos lo son, pero hay muchos que no lo son y que quieren refundar los partidos, que quieren un país popular donde entremos todos. Hay que capacitarse y participar para poder hilar finito, analizar y fundamentalmente, miren, hay que decirles a los más jóvenes que nadie se salva solo, que no solamente la política es la posibilidad de construir un pacto social para ir hacia algún lugar, para dirimir las diferencias, sino que además es el lugar de la solidaridad, aunque esto suene hoy como una utopía, porque es la política la que nos abraza, la que nos hace sentir una identidad parecida a quien tenemos al lado. Y hoy los jóvenes están fragmentados detrás de un celular, detrás del sálvese quien pueda, detrás del descreimiento. Y eso ha sido muy exitoso porque fue lo que vino a empezar la dictadura militar, que se llevó puesto a una generación de humanistas como era mi abuelo Miguel Ragone, pero un montón de dirigentes de esa talla, y que siguió con el neoliberalismo de Menem y que se perfeccionó durante Macri, y hoy digamos que es el sumum de la perfección de ese dispositivo desaparecedor, fragmentador, competitivo, individualista, en el discurso del presidente Milei, que además de todos estos componentes le hace creer a los jóvenes que ser perverso también es parte del decir, bueno, yo me salvo solo porque el mundo me engañó y me siento mal. Entonces hay que creer y hay que participar y hay que involucrarse, pero fundamentalmente hay que capacitarse, porque la peor debacle que están haciendo en este momento las conducciones de las extremas derechas, no solamente de Argentina, sino del mundo, es haber terminado con la posibilidad de la educación popular y que las educaciones privadas los convenzan a los jóvenes que lo único que importa es la empresa, el dinero, la acumulación. Este es el mundo que los jóvenes tendrán que superar si quieren conservar una sociedad que los aloje o
se lo llevará puesto, digamos. Bueno, el tema de lo que le pasa al otro, a mí no me importa. Y yo siempre hago referencia al poema de Bertolt Brecht, Vinieron por los otros y me llevaron a mí. Exacto, vinieron por los negros y no me importó porque yo no era negro, vinieron por los judíos y no me importó porque yo no era judío. Bueno, hay una lista de cosas que están pasando en el país, que vienen por los otros, y después dice, están tocando la puerta, ahora vienen por mí. Si no te importa el otro, alguna vez te va a pasar a vos, y ahí te vas a dar cuenta que el otro también importa. Es muy triste ver la imposibilidad de los jóvenes de pararse frente al mundo, de articular y sobre todo de desprenderse de los celulares que los dominan totalmente. Increíble, gracias por venir. Gracias a vos, Marcela, como siempre. Era Fernando Pequeño Ragones. Si usted se perdió la entrevista, le digo que va a estar enseguida colgada completa en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok, Marcela Jesús, y en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, también va a estar escrita. Vamos ahora con lo que decía una abogada a un abogado, la denuncia que presentó contra Flavia Rollón por el tema de la ley de glaciares, y dijo que es cómplice de las mineras.